Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. El día de hoy estaremos explayándonos en el componente futbolístico de los Zainichi. Primero que todo, ubicaremos a los Zainichi. Esta es una palabra japonesa que significa literalmente extranjeros que se quedan en Japón y que en el enfoque coreano en la actualidad constituyen el segundo mayor grupo étnico minoritario de Japón. A principios del siglo XX hubo una masiva migración de coreanos a este país cuando la demanda de mano de obra era alta y coincidiendo con la ocupación de Japón en Corea durante el año 1910. Ya unos años después, el número de coreanos que vivían en Japón se multiplicó enormemente, con cerca de 500.000 residiendo y trabajando en el país, aunque muchos de ellos no en las mejores condiciones. Luego de la Segunda Guerra y tras el fin de la ocupación japonesa, se había acordado la división de la península de Corea en dos partes. El sur permaneció bajo la influencia estadounidense, mientras que el norte quedó a cargo de los soviéticos. Aunque en 1950 la ahora llamada Corea del Norte invadió sorpresivamente el sur en un intento de reunificar las partes. El conflicto duró hasta 1953, con más de 3 millones de fallecidos entre civiles y militares y la división de la península de Corea en dos estados enfrentados política e ideológicamente. Todo este contexto los ponía en una peculiar situación, ya que su presencia en Japón era anterior a la creación de estos dos estados. Con todo esto, y como consecuencia del Tratado de Paz de San Francisco, los coreanos nativos que aún vivían en Japón perdieron su ciudadanía de este país y beneficios como atención médica, vivienda y apoyo financiero. Muchos de ellos regresaron a la península coreana debido a la dificultad para quedarse en suelo japonés. Los descendientes de los que se quedaron son los llamados Zainichi. De hecho, el término abarca a los coreanos que han conservado su nacionalidad, como ya comentamos, o de la época joseonita, de cuando era una dinastía conformada por ambas naciones. Ante la disyuntiva de volver o quedarse y en medio de las disputas políticas generadas tras la guerra, quienes apoyaron al gobierno de Corea del Sur formaron la Unión de Residentes de Corea en Japón, el Mindan, mientras que quienes apoyaron al gobierno de Corea del Norte formaron la Asociación General de Residentes de Corea en Japón, el Chonryong. Esta rivalidad ha tenido un impacto significativo en la vida de los coreanos en Japón y en la sociedad japonesa en cultural. En otro lado está el hecho de que ha dificultado que los coreanos se integren en la sociedad nipona, que se le haya dificultado llevarse bien entre ellos y que el gobierno japonés desarrolle políticas que sean justas para todos. Inicialmente, Chonryong desarrolló una red de centros educativos destinados a la población coreana en Japón y hasta 1970 fue la organización coreana con más afiliados del país, así como una de las más influyentes políticamente. Sin embargo, el desarrollo económico de la República de Corea, la disparidad en este sentido y las sucesivas crisis en la República Popular Democrática de Corea hicieron que muchos coreanos se pasaran al Mindan, aparte del hecho de su implicación con el régimen norcoreano. Ahora 2/3 del grupo se identifican con el Mindan, facción más numerosa y menos controvertida políticamente. Es más, hay muchos jugadores coreanos Zainichi que juegan en Japón y en países extranjeros. E incluso algunos jugadores pudieron representar al equipo norcoreano en la Copa Mundial FIFA 2010. Todo esto no impidió el surgimiento de la selección de coreanos unidos de Japón. A ver, los orígenes de este equipo tienen relación directa con el Fútbol Club Corea, equipo fundado en 1961 y que juega actualmente en las ligas regionales niponas, siendo gestionado por Chonryong hasta 2002, cuando Kim Jong-il admitió los secuestros históricos de ciudadanos japoneses en la década de 1970 y 80. Es la base del equipo y poco después de ser establecido en 2015 fue invitado a participar en varios campeonatos. En cuanto a ellos, ha estado en dos ediciones de la Copa Mundial CONIFA en 2016 y 2018. Recordemos que CONIFA es la principal organización que gestiona el fútbol internacional no afiliado a la FIFA y que fue establecida en 2013 como sucesora de NF Board en esa tarea. En la primera de ellas, celebrada en Abjasia, finalizaron octavos. De hecho, el primer partido entre paísículos significó el debut del equipo como tal. Recordemos que funciona como brazo deportivo de una organización que busca promover la participación de la diáspora coreana en el fútbol de manera más amplia. En cuanto a la edición de 2018, organizada en Londres por Barawe,
la diáspora somalí en suelo inglés, CONIFO implementó por primera vez el sistema de eliminatorias para definir a los participantes de esta copa. Antes los cupos se definían por invitación según el continente del que formaban parte. A Coreanos Unidos de Japón le tocó enfrentarse a Ryukyu, equipo que representa el territorio que perteneció a China hasta ser anexada a Japón. Luego fue administrado por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial y finalmente de vuelta a Japón, y el que derrotó 0-9 en Nagasaki. Allí fueron eliminados en la fase de grupo, específicamente en el grupo D, y ocuparon el puesto 11 después de todas las rondas de clasificación. En este torneo estuvo como jugador entrenador Ahn Jong-hak. Lo llamativo de Ahn es que había formado parte del plantel de Corea del Norte en el Mundial FIFA Sudáfrica 2010, que hemos comentado. Su carrera de 15 años como profesional la desarrolló en el país nipón y la Liga Surcoreana, resaltando el título de la segunda división con Albirex Niigata y la J-League y la Supercopa japonesa con Kashiwa Reysol, además de la Liga y Copa obtenida con Suwon Samsung Blue Wings. Más recientemente, este conjunto estuvo llamado a participar en la Copa Mundial CONIFO 2020, a celebrarse primeramente en Somalilandia y luego en Macedonia del Norte, y que fue suspendida por la pandemia del COVID-19. Veremos cuáles son sus intenciones para los próximos torneos. En cuanto a los Zainichi, a partir de la década de los 90, la discriminación que sufrió en Japón se redujo considerablemente, pues fue durante esta época que la llamada ola coreana comenzó a llegar al país, aumentando así el interés de los japoneses por conocer más acerca de esta cultura, con especial enfoque en tópicos como la comida y la popular música K-pop, y brindando servicios educativos y sociales a los coreanos necesitados. Aún tienen muchos retos que recorrer en busca del eterno reconocimiento que, en mayor o menor medida, los casi 1 millón de residentes permanentes coreanos en Japón desean. Finalmente, invitarlos a suscribirse al canal y agradecerles su atención. Nos vemos en un próximo episodio.